Muy bien. Probablemente me vayan a decir que este video no se vaya a hacer viral, quizás porque no salgo bailando, no salgo haciendo una de esas cosas que hacen la nueva generación. Pero vengo a hablar de una cosa importante que incluso le compete a la nueva generación. Eso hace referencia al sistema en cómo nosotros nos estamos manejando. Un pueblo alejado de la palabra de Dios va rumbo al despeñadero. ¿Por qué lo digo? Porque hay unas cuestiones que establecen unos parámetros bíblicos que se establecen, de los cuales nosotros no nos podemos salir para que las sociedades sean funcionales. Por eso están escritas las reglas o los reglamentos. Nosotros podemos tomar una referencia muy buena que serían los 10 mandamientos y de allí nosotros podríamos ir elaborando las demás leyes. ¿Qué implica? Que no contrariemos las leyes de los 10 mandamientos, sino que seamos cónsonos a ellos. Por ejemplo, aquí hay una legislación que está en la Constitución que habla de la libertad de culto y se desestima parte de lo que es la influencia de lo que han sido las legislaciones que el Dios de Israel nos ha dejado a nosotros. Esa influencia se ha esparcido por el occidente y también se expandió por a los romanos cuando los romanos invadieron Israel o la tomaron como lugar de conquista. Lo cierto es que esa es palabra de Dios y eso no pasa de generación en generación. ¿Y yo por qué lo digo? Vamos a ir al meollo del asunto. ¿Por qué? Porque aquí en Venezuela hay leyes que no me agradan para nada y que para el buen veedor se dará cuenta que afectan a las generaciones futuras y también en líneas generales el libre desenvolvimiento de una sociedad. Se procura que lo normal de una persona que pretenda querer algo en la vida puede o estudiar y trabajar para una empresa o formar su propio negocio y crecer de allí o hacer alguna actividad que le genere algún ingreso siempre y cuando esté en el ámbito lícito. Entonces dice la palabra no robarás, dice la palabra no te harás con la propiedad o no desearás lo que hay en la propiedad de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que hay en la propiedad de tu prójimo. Entonces, ¿qué? Aquí vienen y crean una legislación en la cual ahora la han creado y no la han abolido, una legislación referente a las expropiaciones, y esos son robos, vulgares y simples robos, que lo que hacen es poner a nombre de otra persona la propiedad que tú te ganaste con el esfuerzo de muchos años o te ganaste con el esfuerzo que hayas desarrollado. ¿Ok? Esas son legislaciones que castran a la sociedad, esas son legislaciones que las contrarían. Y parte de la responsabilidad del declive económico que ha tenido Venezuela es por eso, porque aquí se han robado muchas propiedades de otras personas. Entonces dice en la palabra, dice Pablo, cualquier cosa que ustedes quieran pensar, vénganse aquí a la legislación. ¿Ustedes creen que eso que ellos están haciendo es amor al prójimo? No. Y por esas leyes que los gobernantes y la Asamblea Nacional fomentan, se debería pagar un precio, en este caso, ¿cómo que un precio? Se debería asumir una responsabilidad legal, ese es el precio. ¿Por qué? Porque han causado parte de todo este desastre que se ha venido aconteciendo en Venezuela. Ellos creen que sus decisiones, sus decisiones voraces, no afectan a la sociedad y sí han afectado mucho y de mala manera. Entonces aquí, mientras Venezuela siga poseyendo el mismo sistema de legislación que ha prelado por años, nosotros vamos a seguir en la misma situación. Yo por eso es que llamo la atención de los venezolanos y les pido de corazón y por el bien de ustedes que sería bueno, una idea buena sería hacer una grabación desde el día en la cual se empiezan a organizar un montón de sociedades de abogados independientes que ahora van a sustituir al poder legislativo. Porque ciertamente el poder legislativo que está ahorita, el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, no califica para los fines de una sana justicia que lleve a un país desarrollado.
Somos un país apenas en desarrollo y tenemos muchos recursos que en los años perdidos, que en la fuga de potencial, de personas que tenían potencial para estudiar, lo perdimos por ciertas legislaciones que contrariaban o afectan directamente al prójimo, en este caso al venezolano. Es el caso de muchos venezolanos que se tuvieron que ir del país porque en realidad el sistema de justicia no le ofrecía protección para con su propiedad ni protección para con su persona. Entonces más bien uno tenía que protegerse de ellos y la manera en la que uno se protegía era buscando oportunidades en otros países, en otra nación. Ya muchos de mis amigos se han tenido que ir del país en busca de una mejor vida. No me refiero a esto a la muerte, sino que una mejor vida en cuanto a lo económico se refiere. Pero ciertamente representan como parte de una muerte espiritual porque uno está como que acostumbrado a la familia, a estar en ciertos lugares y uno dice, cónchale, eso no es lo mismo. Pero quizás en otros lugares se han adaptado de una buena o mala manera, no lo sé. Lo cierto es que Venezuela necesita un cambio. Y si nosotros seguimos tratando los problemas de una manera, ¿cómo decirlo?, subjetivo, seguimos haciendo las mismas cosas, nosotros vamos a seguir cayendo en los mismos errores. Es decir, si nosotros el gato que tengo aquí, si nosotros seguimos haciendo marchas para llegar a X o Y lugar, ustedes ya saben que al convocarse una marcha, entonces van a poner a personas o la barricada de la Guardia Nacional o de las instituciones afines del gobierno, que también debería ser un castigo que se debe implementar a esas personas que que son funcionarios públicos y que se hacen afines de los gobiernos. Esas personas, conforme a la Constitución, deberían ser imparciales, es decir, que no deberían estar parcializados, no deberían hacer juego político. Y eso lo han normalizado en esta nación. Y por eso es que aquí hay una terrible oleada de corrupción que no cesará hasta que el venezolano entienda que debe tomar cartas en el asunto. Y esas cartas en el asunto se deben hacer de manera estratégica. Entiéndase. Existen aquí en Venezuela graves hechos de violación a la privacidad, graves hechos de violación en cuanto a los derechos humanos se refieren. Y todavía el venezolano sigue queriendo emplear los mismos métodos. La sociedad venezolana debería organizarse, debería tomarse esto del país en serio, porque nosotros no estamos lidiando con cualquier persona, nosotros estamos lidiando con delincuentes de la peor calaña, que tienen corbata, que se perfuman con Chanel, que usan relojes carísimos con nuestro dinero, pero son unos ladrones, son unos asesinos, que no procuran el bien de esta sociedad. De lo contrario, ya nosotros estaríamos siendo una sociedad avanzada. Nosotros hemos gastado mucho, nosotros no, los gobernantes que han estado aquí han gastado mucho en corrupción y en propaganda publicitaria para llevarnos al mismo desembocadero, a la misma corrupción de todo y cada uno de los días que se presenta aquí en esta nación. Entonces, si aquí en esta sociedad hay algún venezolano que quiera unirse a una verdadera causa, puede llevar mi caso de nombre MP 87530, que acusa directamente al fiscal Jesús Márquez de hecho de corrupción contra mi persona, de hecho de violación a la privacidad contra mi persona, de hechos de robos, de hechos de difamación, de hechos de injuria, pero terribles, o sea que a ellos no les importa en lo absoluto porque no les afecta, pero a mí sí. A mí me están haciendo un gran daño, como también se lo han hecho a la sociedad. Y aprovechando yo que estoy colocando esta denuncia, vamos a colocar la otra denuncia para con precisamente las personas que están tras el fondo de todo este asunto, que son los corruptos que están arriba en el poder. Cosa lamentable, porque ellos son los que deberían dar el ejemplo de civismo, del cómo se debe comportar una sociedad. Pero como no son el ejemplo, entonces nosotros podríamos ser la nueva generación que marque pautas de aquí en adelante. Ok. Si ustedes van a ir a la marcha de mañana, sépanse que no van a tener la protección de los cuerpos de seguridad. Los cuerpos de seguridad del Estado
ya se han vendido a otros intereses, a los intereses de otras personas. Si ellos de verdad respetaran la Constitución, entonces se unirían a esta marcha que, conforme al derecho de la Constitución, la protesta es un derecho legítimo. Es decir, que es lo más normal de todo. Pero no se puede alterar el orden público, claro. Ahora yo me pregunto, si hay tantos problemas en cuanto al desempleo, a la fuga de capital, a suicidio, a extorsión, a corrupción, ¿por qué los cuerpos de seguridad no se unen a este asunto? Porque ellos, la respuesta es dura, es sencilla, pero es verdadera y es pesadísima. Es que ellos trabajan es por el dinero. El dinero es lo que a ellos los mueve. Si ellos le dicen, no te voy a pagar el día de mañana porque no le dispares o porque no, si no le disparas a tu prójimo, entonces yo te voy a quitar el trabajo. Esas cosas pasan. También se hace partidismo político. Ahorita se meten consignas estúpidas y recalentadas que no tienen nada que ver y hacen la blasfema ante nuestro Dios. ¿Y ustedes creen que nosotros los venezolanos estamos para calarnos a estos miserables, a estos estúpidos? Y ellos están ensañados contra mi persona y por eso es que yo solicito esa ayuda. Es una ayuda legal, porque si fuera una ayuda psicológica yo pediría a un psicólogo, pero como es una ayuda legal hay un caso en fiscalía ya metido, que misteriosamente o por encubrimiento, pero en realidad es por encubrimiento del fiscal Márquez, que no se mueven a hacer las acciones pertinentes. Ese caso, ese hilito, ese llevaba hacia Nicolás Maduro Moro. Y como Nicolás Maduro Moro estaba allí, entonces ya se iba a destruir la cúpula del comunismo que estaba aquí metido en Venezuela, del PSUV. Que no es otra cosa más que una ideología que lo que hace es volvernos migajeros, unas personas miserables a las personas que lo siguen, unas personas acostumbradas a la pobreza, a la mendicidad, a ser miserables, a ser mezquinos, a procurar el mal del prójimo. Eso es lo que hace el PSUV. Yo ante la ley me abstengo y todo conforme a la Constitución. Todo lo que yo digo es en base a la Constitución y ante lo que yo digo me abstengo. Por eso yo estoy promoviendo eso, un cambio por la legislación de este país. Porque hay que meter causas, hay que reformar el sistema jurídico, hay que procurar eso, ir tras el fondo del meollo del asunto, haciendo mención de personas que están metidas aquí en los ministerios públicos y todavía vienen al otro día y siguen trabajando allí a pesar de que están prestándose para la corrupción y extorsionan y roban y ven cómo extorsionan y roban y ellos se quedan callados. No podemos permitir que miserables de esta calaña sigan en sus puestos de trabajo. Hay que despedirlos. Así se levanten temprano, se van a levantar temprano, pero es a fomentar la corrupción, la vejación de derechos humanos, procurar validar la tortura y el atraso de toda una sociedad que lo que busca es un progreso real y no el progreso de estos miserables que lo que hace es volver a las personas más gay que el día de ayer.